Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Vamos a hablar un poco de la química. La química, de la misma forma que la física, también es una ciencia natural, igual que la biología y la geología. Es una ciencia natural y como toda ciencia natural, es una ciencia experimental. Esto quiere decir que se basa en fenómenos que son percibidos por los sentidos, de forma directa o indirecta. Como había dicho en otro video, en la física, el cambio de estado. El agua cambia de estado líquido a sólido, de sólido a líquido a gaseoso. Todos esos fenómenos yo los puedo percibir, se pueden observar. Lo mismo ocurre en la química. Acá les nombré algunos de los fenómenos químicos más importantes que van sucediendo. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la física y la química? Que en la física se estudia la interacción entre la materia y la energía con el entorno. Pero en los fenómenos físicos, la materia sigue siendo la misma, no hay una transformación. En cambio, en la química se estudia puntualmente a la materia. O sea, se estudia a la materia, se estudia a su composición, a su estructura y se estudia también sus transformaciones. O sea, todo lo que se ve en química siempre apunta a la materia, a cómo está compuesta, de qué material está hecho cada elemento, cómo son sus propiedades y cómo responde químicamente al interaccionar con otros elementos químicos y en qué se va a transformar y bueno, todo tiene que ver por ese lado. Generalmente los fenómenos químicos suelen ser irreversibles y además en la química los fenómenos están siempre ligados a cambios en la materia. Acá les menciono algunos de los fenómenos químicos importantes que se estudian. Por ejemplo, las oxidorreducción. Cuando un clavo que es de metal se introduce en ácido clorhídrico o se expone al oxígeno, yo voy a ver que ocurre una transformación química. Bueno, digamos, eso se estudia en química, las oxidorreducciones. Cuando un elemento se oxida, el otro se reduce. También como ocurre en las pilas, que hay una oxidorreducción. O sea, ¿por qué la pila produce energía? O sea, libera energía. Lo hace a partir de una reacción química que ocurre dentro de la pila. La combustión es, por ejemplo, cuando yo agarro un material combustible y lo prendo fuego, reacciona con el oxígeno, como sucede con el gas de la cocina, que el gas reacciona con el oxígeno y produce calor. Ahí ocurre una transformación química. El gas metano, que viene en la red domiciliaria, se transforma en dióxido de carbono, que es otro gas. Las disoluciones. Cuando yo, por ejemplo, agarro y tiro sal en el agua que se disuelve, ¿vieron que se disuelve? Que como que desaparece. Bueno, ahí ocurre un fenómeno químico que se llama disolución. La precipitación, que sería, digamos, lo contrario a la disolución. Fíjense cuando alguien toma un té caliente. Le pone azúcar, el azúcar se disuelve en caliente. Pero ¿qué pasa? Después, si el té o la bebida, puede ser también café, se enfría, ese azúcar que le agregamos de más va a empezar a precipitar nuevamente y se va a formar azúcar en el fondo. Bueno, ese es el fenómeno de precipitación. Después están las disociaciones, las extracciones y bueno, la neutralización, que cuando reacciona un ácido con una base. Por ejemplo, cuando yo tengo acidez, porque tengo un exceso de ácido clorhídrico, entonces me tomo un antiácido. El antiácido cuando llega al estómago reacciona con el ácido y ocurre una neutralización. Y de esa manera disminuyo la cantidad de ácido. Bueno, todo esto son fenómenos químicos. Y dentro de lo que es la química, digamos, si repasamos un poco la historia, la química nace en el 1700 aproximadamente, porque anterior a eso la química era como parte de la alquimia, digamos, estaba dentro de la alquimia y era considerada como una ciencia, no una ciencia, sino como una práctica misteriosa relacionada con la magia, sin fundamentos científicos. Pero a partir de 1700, con la presencia de Antoine Lavoisier, que fue un científico francés, la química nace como una ciencia aparte, como una nueva ciencia. Y así continuó evolucionando hasta nuestros días, ¿no? Y dentro de los grandes referentes de la química, bueno, estuvo Lavoisier, que fue, digamos, uno de los pioneros. Después hay otros científicos como
Dalton, después está María Curie. Si vamos más a la actualidad, tenemos a César Milstein, que fue el que desarrolló los anticuerpos monoclonales. Bueno, en fin, hubo un montón de científicos que colaboraron. Y en muchos casos la química se vincula también con la biología, digamos, tiene muchas cosas en común. Sobre todo en una especialidad de la química que es la bioquímica. Acá se los voy a escribir. La bioquímica, o bioquímica mejor dicho, la bioquímica puntualmente es una carrera universitaria que vincula la química con la biología, o sea, apunta a la química de los seres vivos. Estudia mucho todo lo que es las muestras de sangre. Bueno, básicamente el bioquímico en la clínica trabaja analizando sangre, analizando las muestras de orina. ¿Por qué? Porque, digamos, vincula todo lo que es la química del ser vivo. Por eso ahí se ve bien cómo es la relación entre la química y la biología. Bueno, espero que les haya servido el video, que hayan entendido un poquito de lo que trata la química. Esto es un simple resumen muy breve, porque en realidad esto es mucho más amplio. Muchas gracias.